Revelado, el impactante gesto del hijo del millonario tras descubrir los hematomas de su empleada. La mansión de Don Julio, una joya arquitectónica de la Ciudad de México, respiraba lujos y opulencia. Sin embargo, en su interior, Alberto, su hijo de 28 años, se sentía atrapado en una burbuja de privilegios que le resultaba cada vez más pesada. En una cena familiar, una conversación trivial sobre la ineptitud de sus empleados domésticos hizo que Alberto frunciera el ceño. La risa de su padre resonaba en sus oídos, pero en su mente solo había espacio para la imagen de doña Marta, la mujer que había estado al servicio de la casa durante años. Hija de campesinos y viuda, su vida estaba cargada de sacrificios silenciosos. Desconcertado, Alberto recordó los rumores: doña Marta estaba sufriendo. Mientras su familia devoraba platillos exquisitos, un nudo se formó en su estómago. Los hematomas en sus brazos que había descubierto lo atormentaban, cada uno de ellos una historia de dolor y explotación. ¿Cómo podía su padre, un magnate de la construcción, hablar así de aquellos que mantenían su hogar? Aunque su voz interior clamaba por defensa, el miedo a desentonar en ese mundo de riqueza lo paralizaba. Su mente se aceleraba y el aire parecía escasearle, mientras una lucha interna comenzaba a erigirse en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dilema moral se intensificó en él. Su familia había construido un imperio, sí, pero, ¿sobre qué cimientos? La angustia se transformaba en determinación al recordar el compromiso que había hecho en la universidad. Mientras sus amigos soñaban con un futuro más justo, él se sentía a la deriva, dividido entre el legado de su padre y el deseo de ser un defensor de los desprotegidos. Cada vez que pensaba en las injusticias que se escondían tras las paredes de su hogar, su respiración se tornaba más irregular. Alberto sabía que la exposición de arte que había comenzado a planear con sus amigos sería un acto de rebeldía, una forma de visibilizar el sufrimiento que tantas veces había ignorado. Pero la presión familiar aumentaba. La mirada de su padre, siempre severa, lo perseguía como una sombra. Una confrontación inevitable se cernía sobre él, y su corazón se aceleraba al imaginar el choque entre la tradición familiar y su necesidad de hacer lo correcto. La opulencia que le rodeaba comenzaba a sentirse como una prisión. Mientras la noche de la exposición se acercaba, Alberto se enfrentaba a sí mismo, cuestionando si estaba dispuesto a renunciar a la aceptación y al amor de su padre por la búsqueda de justicia. Su mente se llenaba de imágenes de doña Marta, de todos los rostros invisibles que lo rodeaban, y esa realidad se intensificaba al sentir que sus acciones podrían cambiarlo todo. En un último momento de decisión, se reveló a sí mismo: ya no sería solo el hijo del magnate. Era un hombre dispuesto a pelear por su gente. Pero justo cuando pensaba en mirar la reacción de su padre, una revelación de su propio pasado podría alterar su destino por completo. La tensión alcanzaba su clímax, dejando flotando en el aire una pregunta sin respuesta: ¿podría en verdad hacerse oír en un mundo donde el eco del poder casi siempre silenciaba la verdad? La noche de la exposición llegó y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Alberto se encontraba en el vestíbulo de la mansión, vestido con un traje que le proporcionaba una imagen impecable, pero que solo acentuaba su lucha interna. A su alrededor, los murmullos de la alta sociedad resonaban mientras se movían de un lado a otro, despreocupados por los problemas del mundo. Aquella atmósfera de superficialidad lo incomodaba, y cada carcajada que sonaba le recordaba el sufrimiento que había decidido visibilizar. Al llegar al lugar del evento, vio a sus amigos desembarcar sus obras, cada una cargada de historias de personas que, como doña Marta, vivían en las sombras. Sus corazones latían al unísono con la pasión de compartir, de denunciar, de provocar un cambio. Sin embargo, la mirada de su padre, una sombra omnipresente, continuaba acechando en su mente. Sabía que don Julio asistiría, ansioso por mostrar su respaldo,
y eso lo sumía en una angustia corrosiva. A medida que las horas avanzaban, la exposición resultó ser un espacio de conexión profunda. Las obras resonaban con los visitantes, se detuvieron ante los rostros plasmados en cada lienzo, y muchos hicieron preguntas que incitaban al diálogo sobre la condición humana, sobre la lucha y el sacrificio. Alberto sintió una chispa de esperanza en cada conversación, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Su voz iba ganando fuerza, y las dudas comenzaban a disiparse. Pero en el fondo, el miedo a la reacción de su padre seguía latente, como un eco que se repetía. Finalmente, vio a don Julio entrar. La figura imponente de su padre cortó el flujo de conversaciones como un cuchillo afilado. Alberto sintió que el aire se le escapaba. El magnate observaba con desdén los retratos de personas que había ignorado durante tanto tiempo. Su sonrisa despectiva hizo que la rabia hirviera en el interior de Alberto. Se enfrentó a la disyuntiva: debería confrontarlo o mantenerse en su lugar y arriesgarlo todo. Consciente de que el momento decisivo había llegado, Alberto se acercó a su padre. La discusión que se avecinaba podría determinar su futuro. Al abrir la boca, las palabras no parecían pertenecerle, fluían de su interior como un torrente que no podía controlar. Cada frase que salía era un manifiesto de su frustración y su deseo de justicia. Esto no es solo arte, papá. Estas son vidas. Estos son rostros que merecen ser vistos y escuchados, dijo, sintiendo el peso de cada palabra. No esperaba que su padre lo entendiera, pero sabía que su desobediencia podría costarle la relación que había anhelado por tanto tiempo. Don Julio lo miró, la sorpresa y la ira cruzándose por su rostro. ¿Has perdido la razón? ¿Te has vuelto un radical? Solo son empleados, Alberto. Hazles un favor y déjalos en su lugar, respondió con desdén. La respuesta lo golpeó como un puñetazo. Esa lucha entre su deseo de pertenecer y su necesidad de ser fiel a sí mismo estalló en su pecho. Alberto sintió que el amor que había compartido con su padre se desvanecía en el aire, y en ese instante, una verdad impactante reveló su cara más cruel: su fiel batalla no solo era con el mundo exterior, sino con el legado de su propia familia. A medida que el tumulto interno se apoderaba de él, comprendió que solo enfrentando sus propios demonios podría cambiar el rumbo de su vida y, con suerte, el de aquellos que llevaba en su corazón. Pero en ese momento crítico, una figura conocida se acercó y su presencia trastocó toda su lógica. Era doña Marta, quien había llegado a la exposición sin que él lo supiera. Su mirada lo miraba con una mezcla de orgullo y temor. ¿Estaría ella lista para confrontar la verdad que tanto había evitado? En ese instante de revelación, Alberto supo que ni él ni su padre podían escapar de las elecciones que habían hecho. El eco de la verdad resonaba en el ambiente, y mientras el futuro de estos dos hombres se entrelazaba con el de la mujer que había inspirado su lucha, una nueva dimensión de la batalla comenzaba a perfilarse. Sin más tiempo para dudar, Alberto se sintió listo, pero solo el tiempo diría si estaba preparado para las consecuencias de sus decisiones. Alberto sintió que los latidos de su corazón retumbaban dentro de su pecho mientras se acercaba a doña Marta. La intensidad de la emoción que había acumulado durante la exposición no embargaba, un torbellino de adrenalina y ansiedad. Ella había sido el faro en su tormenta personal, un recordatorio constante de la historia que se escondía detrás de cada trazo en sus pinturas. Sin embargo, ahora la veía con un nuevo entendimiento, un símbolo de lo que él había optado por ignorar durante tanto tiempo. Doña Marta, comenzó, su voz temblando. No sabía que vendrías. ¿Qué te trae aquí? La mirada de ella era una mezcla de resignación y desafío. Sabía que su vida había estado marcada por el sacrificio y la opresión, pero había algo más profundo en su silencio. Mientras la multitud continuaba su danza de risas y conversaciones superficiales a su alrededor, Alberto sentía que un peso insostenible lo oprimía. No podía permitir que el rato festivo se interpusiera entre él y la verdad. La urgencia de abrir un diálogo con Marta lo consumía, como el fuego que anhela ser alimentado. Decidido a no dar un paso atrás, hizo una pausa para observar su expresión. ¿Te gustaría hablar?, preguntó con suavidad. La mujer apartó la mirada y dejó escapar un suspiro, como si las palabras que realmente necesitaba decir pesaran toneladas.
En ese instante, comprendió que el arte no solo debía reflejar sus luchas, sino también ser un vehículo para la voz anhelante de los que han sufrido en silencio. La conversación fluyó hacia lo que había permanecido oculto. Alberto escuchó atentamente mientras doña Marta compartía historias de sufrimiento, de golpes invisibles que permanecían en su piel y de la enajenación causada por el desprecio institucionalizado. Cada palabra resonaba en su mente como un taladro que perforaba las estructuras de su entendimiento. No había forma de que pudiera seguir ignorando la injusticia que enfrentaban los que servían a su familia. Alberto, no todos tienen la libertad de elegir, dijo ella, con voz temblorosa. Muchos no tenemos opción. Debes abrir los ojos a tu realidad. Las palabras de Marta se adhirieron a su conciencia, revelando un crecimiento personal inesperado. Había estado viviendo en una burbuja de privilegio que le había impedido ver lo que estaba justo frente a él. Mientras se alejaba de la conversación, Alberto contempló su papel en todo aquello. Las ideas de su padre, referentes a la jerarquía y el estatus, empezaron a desmoronarse. Su percepción del éxito, atada a lo material, se había visto confrontada por una nueva misión, abogar por la dignidad y el respeto hacia los menos favorecidos. Esa noche, el arte había sido catalizador, la chispa que iniciaría su transición de un joven acomodado a un agente de cambio. ¿Podía realmente ser un puente entre dos mundos tan opuestos? La idea le atravesó la mente, llevándolo a cuestionar su futuro y el impacto que deseaba tener. Sabía que no volvería a ser quien era, los lazos familiares y su legado familiar ahora le parecían una carga, una herencia de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Mientras observaba a su padre, que todavía miraba los cuadros con desdén, Alberto sintió una mezcla de furia y determinación. No podía permitir que la intimidación del anciano moldeara su futuro. Había llegado el momento de construir su propio camino, uno que pudiera incluir a Marta y a aquellos que él había aprendido a valorar. Era hora de una confrontación no solo con su padre, sino con él mismo. Reconoció que su lucha interna era más que una cuestión de arte, era una batalla por su propia identidad. Al girar hacia ella nuevamente, vio en sus ojos una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría él realmente ser el cambio? El aire vibraba con una nueva energía de determinación. Mientras su mente formulaba un plan, un pensamiento dominó su ser. El primer paso hacia su liberación personal sería enfrentarse a su padre y desafiarlo en dimensiones que nunca antes había considerado. La exposición no había terminado, sino que acababa de empezar, y su viaje hacia un nuevo tipo de realidad apenas comenzaba. En ese instante, estaba preparado para lo que viniera, consciente de que el momento decisivo de su vida estaba a punto de desatarse. La mañana siguiente, Alberto despertó sintiéndose envolvado por una inquietud que no había experimentado antes. La conversación con doña Marta reverberaba en su mente mientras se arreglaba. Un torrente de emociones y reflexiones lo impulsaba a actuar. Sabía que debía enfrentar a su padre, pero el miedo a la confrontación era paralizante. A cada paso hacia el estudio, el eco de sus propios pensamientos lo empujaba a desafiar no solo a su padre, sino también a su propia identidad. Las paredes del hogar familiar parecían contar historias de opulencia y vacío. Mientras caminaba hacia el despacho de su padre, Alberto sintió una mezcla de impotencia y determinación. Se preguntaba cómo podría abrir la conversación, cómo podría transmitir la transformación que experimentaba. Nunca había dudado de las palabras de su padre, pero la noción de que su éxito estaba construido sobre la explotación le producía repulsión. Podría quizás encontrar una forma de hacerle ver que el mundo que él conocía debía cambiar. Al entrar en la habitación, el ambiente era frío y austero, en contraste con el calor palpitante que sentía en su pecho. Su padre estaba sentado tras un escritorio desbordado de documentos. La figura autoritaria del anciano lo intimidaba, pero Alberto sabía que esa imagen debía ser derribada. Cada segundo interpuesto entre ellos parecía convertirse en una eternidad. «Padre, necesito hablar contigo sobre algunas cosas que he estado reflexionando», comenzó Alberto, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba levemente. Su padre levantó la mirada, evaluándolo con desdén. En sus ojos, Alberto vio la falta de respeto que siempre había sentido, una mirada que decía que no había lugar para la duda en su mundo. «Siempre estás reflexionando. Cuando aprenderás a actuar, a hacer lo que es mejor para nuestra familia»,
respondió su padre con desdén, y eso lo irritó profundamente. La rabia burbujeaba en su interior, pero sabía que debía canalizarla. Pero, ¿qué es lo mejor, realmente? ¿Vivir en la ceguera, ignorando las injusticias que ocurren a nuestro alrededor? Alberto se sorprendió a sí mismo al hablar con tanta intensidad. Su padre frunció el ceño, y en la tensión palpable, el aire se volvió irrespirable. ¿Injusticias? Hacemos lo que hacemos para mantener nuestro estatus. No hagas que lo que te ha enseñado tu madre se mezclen con tonterías, espetó su padre, cada palabra una daga afilada. La herida se abría en el pecho de Alberto. Aquí, frente a su padre, comprendió que su lucha interior no solo se trataba de un tema de arte o justicia. Era una lucha por redefinir lo que significaba ser un hombre en su familia. ¿Y si ser un hombre significa abrir los ojos a lo que realmente sucede? ¿Y si debemos utilizar nuestra posición para crear un cambio, para ayudar? La pregunta quedó suspendida en el aire y, por primera vez, el anciano pareció vacilar. Alberto sintió que sus piernas temblaban, pero sabía que no podía dar marcha atrás. El momento había llegado para que hiciera una elección, seguir los pasos de su padre o forjar un nuevo camino. Su voz, ahora más segura, resonó con claridad. No quiero seguir contribuyendo a este ciclo de sufrimiento. Quiero utilizar mi arte y mi voz para abogar por los que no la tienen. En la mirada de su padre, pudo ver el destello de una emulación, una chispa que indicaba que sus palabras habían penetrado. Sin embargo, todavía había resistencia. La rabia acumulada de años también era un peso muy fuerte, las palabras se movían rápidamente ahora, como si hubieran estado atrapadas esperando su momento. Alberto habló con pasión sobre las historias que Marta había compartido, sobre su dolor deliberado. Eso se entrelazó con su propio deseo de ser el cambio. Si no enfrentamos nuestras responsabilidades, ¿quién lo hará? No puedo ser cómplice del sufrimiento ajeno. La reacción de su padre fue un silencio pesado. Alberto, sintiéndose vulnerable y al mismo tiempo libre, se dio cuenta de que estaba a un paso de una revelación transformadora. Su viaje hacia la búsqueda de identidad y propósito estaba desatándose ante él, y había un abismo de posibilidades por explorar. ¿Había realmente germinado la semilla del cambio en su padre, o era una ilusión? Mientras su padre veía hacia la ventana, Alberto sintió que el futuro se desplegaba ante él, incierto y prometedor. La confrontación no había finalizado, pero era solo el comienzo de un viaje que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de muchos. En su mente, un nuevo pensamiento brillaba con intensidad, estaba realmente listo para ser el puente que conectara estos mundos contrastantes, la duda lo seguía, pero la determinación apenas comenzaba a florecer. En ese instante, sintió que su arte no era solo un espejo de su alma, sino una herramienta de cambio. ¿Era su destino ir más allá de lo que había conocido? ¿Podía desafiar lo establecido y abrirse camino hacia un nuevo horizonte? La respuesta lo aguardaba, y Alberto estaba decidido a encontrarla, aunque le costara todo. La conversación con su padre había sido un primer paso, pero Alberto sabía que el camino apenas comenzaba. Se sentó a la mesa de su estudio, rodeado de lienzos en blanco y pinceles apenas utilizados. Los recuerdos de su infancia llenaban el aire, las interminables horas aprendiendo de su padre el oficio del arte, de qué manera mezclar colores, de cómo las sombras daban vida. Sin embargo, ahora sentía que el acto de pintar iba más allá de simples técnicas, era un medio a través del cual podía canalizar su deseo de cambio, su rebelión interna. Esa noche, mientras el resplandor de la luna iluminaba su habitación, Alberto reflexionó sobre las palabras de doña Marta. La impactante historia de su vida, marcada por el sufrimiento y la marginalidad, resonaba en su mente. ¿Cómo podía un hombre que había tenido tanto permanecer indiferente ante el dolor ajeno? Comprendió que su arte debía enfocarse en algo más que la estética, tenía que abrazar la verdad, por dolorosa que fuera. Con renovada determinación, decidió iniciar un trabajo sobre las voces olvidadas. Se sentó ante su mesa y, lentamente, trazó las siluetas de figuras solitarias, representaciones abstractas de aquellos que sufrían en silencio, cuyos nombres jamás saldrían en los titulares. La intensidad con la que aplicaba cada pincelada reflejaba no solo su talento artístico, sino también un proceso de sanación personal.
Era un acto de resistencia, un gesto hacia su verdadero yo. Los días se convirtieron en semanas y cada vez que el sol se ocultaba, Alberto se sumergía en su trabajo. En su mente, planificaba una exposición, un lugar donde sus obras pudieran hablar. Quería que el espectador sintiera la angustia, el dolor, pero también la esperanza que él había descubierto dentro de sí mismo. La transformación no sería instantánea, pero necesitaba dar ese paso hacia el mundo exterior, un lugar donde su voz pudiera resonar y donde el diálogo sobre injusticias pudiera comenzar. Sin embargo, no siempre fue fácil. Cada vez que trabajaba en sus obras, la imagen de su padre emergía, un recordatorio de la historia familiar que quería desafiar. La influencia de un hombre que había logrado construir un imperio lleno de sombras y contradicciones lo atormentaba. Alberto sentía la presión de continuar el legado de éxito de su padre, y al mismo tiempo, un tirón visceral hacia lo opuesto. La dualidad de su existencia se hacía cada vez más intensa. Una tarde, mientras contemplaba uno de sus lienzos casi terminado, sonó el teléfono. Era doña Marta. Su voz, cargada de emoción, le contó sobre una situación urgente que afectaba a su comunidad, un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores. La indignación creció dentro de él. En ese momento, Alberto comprendió que su arte no podía ser un refugio solitario. Tenía que integrarse con la realidad, convertirse en un eco de aquellas luchas cotidianas. Voy a hacer una exposición, le dijo a Marta, con convicción. No solo será sobre mí, sino sobre todas las voces que han sido silenciadas. La mujer, sorpresa al escuchar su firmeza, sonrió con gratitud. Aquello era solo el inicio, una chispa para algo mayor, un futuro en el que intentaría amalgamar su pasión con un propósito audaz. En ese instante, sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por el fuego del compromiso. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, se dio cuenta de que enfrentaría una doble batalla. No solo debía lidiar con los fantasmas de su pasado familiar, sino también con la creciente resistencia de su padre ante cualquier cambio. La vida se estaba transformando frente a sus ojos, y él estaba listo para desafiar las corrientes. El día de la exposición se acercaba, pero la tensión se cernía sobre él. La incertidumbre lo asaltó. ¿Sería capaz de romper con las expectativas que su padre había forjado durante décadas? ¿Su arte sería suficiente para causar un impacto? Esa noche, mientras se preparaba para pintar su última obra, reflexionó sobre un argumento que podría cerrar la brecha entre dos mundos opuestos. Tenía una idea en mente, y con cada trazo, sus dudas se iban transformando en determinación. Cuando dio el último pincelazo, una comprensión profunda lo abrumó. Estaba creando no solo arte, estaba forjando su propia identidad. ¿Cómo respondería su padre ante esta nueva creación que representaba tanto sufrimiento como cambio? Con ese pensamiento lo abrumando, Alberto cerró los ojos, sabiendo que un próximo paso estaba al alcance, pero quizás, una confrontación aún más desafiante lo esperaba. ¿Qué pasaría cuando su padre viera el reflejo de su diferente visión del mundo en su obra? La respuesta lo aguardaba, y en el fondo de su ser, sabía que no estaba preparado para dar marcha atrás. Las horas transcurrieron con una mezcla de ansiedad y anticipación. Alberto se encontraba inmerso en la preparación de su exposición, un evento que prometía no solo ser una plataforma para mostrar su arte, sino también una prueba fundamental de su nueva identidad. Sus pensamientos giraban en torno a la comunidad que se convertiría en el centro de atención por un breve momento, un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. Mientras organizaba sus obras, el temor a la reacción de su padre se cernía sobre cada trazo, cada contraste de color. El día previo a la inauguración, pasó la noche revisando sus obras, con particular énfasis en la pieza que representaba a doña Marta. En el lienzo, las sombras eran profundas, evocando las luchas y sufrimientos que había retratado. Alberto se sentía expuesto, no solo frente a los demás, sino ante sí mismo. Se conocía de memoria, pero ante esta nueva mirada, sus inseguridades brotaban a borbotones. Su arte destilaba verdad, pero también el temor a que esa verdad no fuera aceptada. A la mañana siguiente, la galería comenzaba a llenarse de personas, y su corazón latía con fuerza. Se encontró en un vaivén de emociones mientras sus amigos y familiares admiraban sus obras. Comenzó a escuchar murmullos, palabras que lo aliviaban y a la vez lo sobrecogían.
La impresión del público lo elevaba, pero también lo sumía en dudas. Su propósito era claro, pero la posibilidad de reencontrarse con su padre, de enfrentar sus creencias, se atisbaba como una sombra al acecho, amenazando con empañar el triunfo que había empezado a experimentar. Durante la exposición, las miradas se cruzaban. Las emociones fluctuaban, el público absorbía el mensaje implícito en cada obra. Pero en medio del bullicio de la galería, una angustia profunda lo atravesó. ¿Había logrado comunicar siquiera una fracción del sufrimiento y de la esperanza que sentía? La memoria de su padre lo visitaba, recordándole su legado de éxito, un triunfo material que pesaba más que las palabras de libertad que él mismo anhelaba transmitir. Alguien en el público mencionó su nombre, y Alberto giró para ver a su padre entrar en la galería. La figura imponente de su progenitor, tan acostumbrado a afrontar el mundo desde la cima, contrastaba con la vulnerabilidad que él había decidido mostrar. El tiempo pareció detenerse mientras el hombre avanzaba, escrutando cada obra. Alberto sintió que el aire se volvía espeso, estaba a punto de ser desnudado ante un crítico certero, se acercó a su padre, el silencio entre ellos fue pesado, lleno de expectativas no pronunciadas. Poco a poco, la primera reacción llegó. Su padre, con una mueca en el rostro, miró la representación de las sombras como si se reflejara en un espejo. Fue entonces cuando Alberto, guiado por un impulso visceral, expuso su intención con franqueza. Su voz resonó con sinceridad a medida que hablaba sobre el dolor ajeno y la necesidad de dar voz a los silenciados. La reacción de su padre fue una mezcla explosiva de asombro y rechazo. En su mirada se leía la creciente frustración por no comprender cómo un hijo proveniente de su linaje se atrevía a desafiar no solo un legado, sino toda su concepción del éxito. Alberto sintió un ardor en su estómago, el momento de la verdad se había presentado. La tensión se disparó, ahora enfrentaba no solo sus sueños, sino la esencia misma de su relación familiar. La conversación fue cortante y efímera, pero marcada con un eco que resonaría en la mente de Alberto. Su padre, dando la espalda, se marchó sin pronunciar palabra alguna. El alboroto del público regresó a su mente, pero el mundo dentro de él había cambiado drásticamente. Las dudas arremetían, ¿había valido la pena sacrificar el reconocimiento que su padre siempre había valorado por un camino lleno de arrestos en el dolor ajeno? Alberto se sintió dividido entre la satisfacción por haber expuesto su verdad y la tristeza por la ruptura con su padre. Mientras otros admiraban su trabajo, un nuevo sentido de propósito lo invadió. ¿Se convertiría su arte en el centro de su vida, desafiando la noción de éxito familiar? La presión aumentaba, los días pasarían y aún tendría que lidiar con la nueva realidad de su padre, que solamente encontraría su respuesta en lo más oculto de su corazón. Con la exposición llenando su mente, Alberto sintió que aún había un camino por recorrer. Lo que había comenzado como un acto puramente estético se había transformado en una búsqueda de identidad, y detrás de ella, la necesidad de reconciliarse con su historia personal. Una voz interna lo instaba a seguir y hacerse más fuerte, mientras una inquietante pregunta resonaba en su cabeza: ¿quién era realmente, y a quién le importaría? Con el futuro incierto frente a él, supo que la lucha apenas había comenzado. ¿Podría encontrar su lugar en un mundo al que se sentía tan vinculado, pero que aún no marginaba? La semana siguiente a la exposición se convirtió en una travesía de autodescubrimiento para Alberto. Las palabras de su padre resonaban en su mente, cada eco un recordatorio del abismo entre su legado y su búsqueda personal. Cada mañana se despertaba con un peso en el pecho, y durante el día, sus pensamientos se enredaban entre la necesidad de reconocimiento y su deseo de fidelidad a su arte. Decidió que no podía permitir que la decepción de su padre definiera su camino. En lugar de cerrar su estudio, comenzó a explorar nuevas técnicas y temáticas. Su pincel se convirtió en una extensión de su voluntad, un vehículo para canalizar sus emociones más crudas. En un intento por profundizar en su conexión con las historias de los marginados, se sumergió en la vida de quienes había retratado. Comenzó a entrevistar a algunos de sus modelos, explorando sus vivencias, soñando y sufriendo con ellos mientras las historias cobraban vida en cada lienzo. Una tarde, se encontró con Silvia, una mujer que había vivido en la calle durante años. Su rostro surcado de arrugas era un mapa de sufrimiento y resiliencia. Alberto, cautivado por su historia,
sintió que su vida se entrelazaba con la de ella. Así fue como surgió la idea de una nueva serie, Voces Silenciadas. Este proyecto se convertiría en el alma de su trabajo, un intento de llevar al público a experimentar la lucha actual de personas que, como Silvia, llevaban historias ocultas que urgían ser contadas. Mientras trabajaba en esta serie, sus horas pasaban volando. La sensación de haber encontrado un propósito renovado lo llenaba de energía, aunque también lo enfrentaba a una nueva clase de temor. La presión de compartir estas historias con el mundo aumentaba su ansiedad. ¿Sería capaz de transmitir de manera efectiva el dolor y la esperanza de otros, o su voz seguiría siendo solo un eco de su propia experiencia? Consciente de estas luchas internas, Alberto decidió buscar ayuda. Contactó a un mentor, un antiguo profesor de arte con experiencia en el activismo social. Este encuentro resultó transformador. Las sesiones de crítica no solo pulieron su técnica, sino que también desafiaron sus concepciones sobre su propia narrativa. Juntos, discutieron cómo el arte podía ser una herramienta de cambio, no solo una forma de expresión personal. Alberto comenzó a comprender que su lucha interna era solo una pequeña parte del rompecabezas más grande. Su arte podía servir como un canal para los que no podían hablar por sí mismos. La relación con su padre, aunque aún distante, se convirtió en un tema recurrente en sus conversaciones. Alberto llegó a aceptar que el reconocimiento tendría que encontrar su camino sin la aprobación de su progenitor. Esa liberación fue un gran alivio, aunque a menudo sentía la punzada de la añoranza en sus recuerdos. Sin embargo, lo que anhelaba en su interior se volvió más claro. Anhelaba ser un puente, un defensor de aquellos que le habían entregado sus relatos. Poco a poco, la serie Voces Silenciadas tomó forma. Las obras se tornaron un grito colectivo, y Alberto empezó a planear su próxima exposición, que sería aún más ambiciosa que la anterior. Imaginaba un espacio donde cada pintura no solo fuera admirada, sino que también sirviera para dar voz a sus modelos, donde los visitantes pudieran conocer sus historias y quizás, reconocer su humanidad. Alberto comprendía que estaba a punto de enfrentarse a un nuevo tipo de reto, una confrontación no solo con su padre, sino con su propia identidad como artista comprometido y capaz de transformar realidades. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se aproximaba, un nuevo dilema moral surgió: ¿debería incluir su propia historia, la carga del rechazo paterno, en esa nueva narrativa, o debía permanecer en el trasfondo, dejando que las voces de otros brillaran por sí solas? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una sombra amenazante, empujándolo hacia un destino incierto. ¿Podría finalmente reconciliar sus dos mundos, o seguiría siendo dividido por la lealtad hacia un padre que jamás entendería su visión? El silencio de la noche se tornó en una tormenta de ideas, y mientras pulsaba su pincel en la tela, comprendió que esta sería su batalla más grande. La confrontación con su padre era solo el comienzo. Lo que realmente necesitaba enfrentar era la visión de sí mismo que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Alberto se encontraba en un estado constante de reflexión. La presión que sentía por acercarse a la fecha de la exposición lo obligaba a enfrentar no solo a su padre, sino también a la imagen que tenía de sí mismo. Se adentraba en un territorio desconocido, un espacio donde las historias de otros poblaban su mente y sus lienzos, pero donde su propia narrativa parecía aún confusa. Era como si su creatividad estuviese dividida, atrapada entre el deseo de ser un portavoz y el anhelo de hallar su propia voz. El proyecto Voces Silenciadas, que había comenzado con fervor y pasión, pronto se transformó en un campo de batalla interno. En cada interacción con los modelos, sumergirse en sus historias le ofrecía una perspectiva valiosa, pero a su vez, la distancia entre su vida y la de ellos se convertía en un abismo. ¿Era realmente capaz de representar su dolor sin articular el suyo propio? Esa cuestión lo seguía como un eco, resonando en su mente a lo largo de la jornada. A medida que trabajaba en las obras, notó un cambio en su proceso creativo. Cada trazo parecía captar no solo las experiencias ajenas, sino también sus propias inseguridades. Los rostros de sus modelos surgían de la tela, pero detrás de cada mirada había un reflejo distorsionado de su propia vulnerabilidad. Así, su mentor lo llevó a explorar en profundidad la conexión personal que tenía con cada historia. Aquella relación no era meramente técnica, era emocional, viva.
Alberto se dedicaba a capturar las emociones crudas de Silvia y otros, pero de pronto se sentó a meditar sobre su historia personal. Las heridas del rechazo eran profundas y, aunque había tratado de esconderlas en un rincón oscuro de su vida, concebía ahora que todo ello era parte de un cuadro más grande. No podría ofrecer a otros la liberación que anhelaban si no podía abrazar las suyas. En ese momento, la decisión de incluir su historia en la exposición se convertía en un acto de valentía. Pero, ¿acaso era un egoísta por tener este deseo de compartir su carga cuando otros necesitaban ser escuchados primero? La culpa lo embargaba. Con el telón de fondo de la exposición acercándose, Alberto decidió tener una conversación franca con su mentor. Aturdido por la confusión, se sentó frente a él con una mezcla de miedo y determinación. ¿Es egoísta querer incluir mi historia? Mi padre no entiende lo que estoy haciendo. Tal vez si cuento mi propia carga, estoy restando valor a las voces que intento amplificar. Pero siento que necesito hacerlo. La mirada de su mentor, serena y considerada, se convirtió en un faro en la tormenta de su confusión. Alberto, tu autenticidad no desmerece a los demás, la fortalece. Tu historia es parte de lo que estás creando. No la uses como un recurso de distracción, sino como una conexión genuina. Quienes observan también necesitan saber que cada voz cuenta, incluida la tuya, le respondió su mentor con firmeza. Las palabras de su guía resonaron en su mente mientras salía del estudio, cada paso una mezcla de inquietud y luz. Mientras pasaba junto a un espejo, se detuvo un instante frente a su reflejo. Entendía que estaba en un cruce de caminos. Surge una urgencia interna, una necesidad de ser más que un artista, ser un ser humano auténtico detrás de cada pincelada. Frente a la venidera exposición, Alberto decidió que no solo contaría las historias de quienes había conocido, sino que, tal vez por primera vez, se presentaría él mismo, con todas sus vulnerabilidades en juego. No sabía cómo sería recibido, ni cómo su padre reaccionaría, pero lo que sí sabía era que este acto podría ser el principio de una nueva relación consigo mismo. Con la fecha de apertura a la vuelta de la esquina, Alberto comenzó a trabajar en un autorretrato, reflexionando sobre lo que significaba ser un artista en su propia piel. Fue un punto de inflexión, un momento de revelación en que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, a medida que ponía los últimos toques en su cuadro, sintió un retorcimiento en su estómago. Había tomado una decisión, pero, ¿y si ese sería su mayor error? Con cada trazo, la tensión se acumulaba en su interior, presionando hacia la superficie. La noche antes de la exposición, mientras ajustaba detalles finales, se dio cuenta de que no solo le mostraba al mundo su arte, se exponía a sí mismo de maneras que nunca había imaginado. Justo cuando creía que estaba preparado para mostrar su trabajo, sonó el teléfono. Era una llamada de su padre. Alberto dudó un instante, sintiendo el latido de su corazón aumentar. ¿Iba a ser este el momento inesperado en que todo podía cambiar? Su mano temblaba mientras respondía, sabiendo que esta conversación podría redefinir su universo. La voz de su padre del otro lado de la línea parecía más distante que nunca, como si se comunicara a través de un océano. Alberto, comenzó con tono de preocupación, necesitamos hablar sobre lo que estás haciendo. Esa frase resonó en sus pensamientos, transformándose en un eco inquietante. Aún no había compartido nada con él sobre su proyecto. La exposición era, para Alberto, más que un trabajo artístico, era un grito interno, una revolución personal. Claro, ¿de qué se trata? Logró responder, intentando ocultar la presión que se formaba en su pecho. Me enteré de lo que estás haciendo. Ese proyecto no es lo que esperábamos de ti, contestó su padre, la decepción palpable en su pronunciar. Alberto sintió el desasosiego apoderarse de él. La crítica venía de la persona cuya aprobación había anhelado toda su vida. Has tenido oportunidades que yo no tuve. No arriesgues eso en algo que no comprendes. La conversación se tornó densa. Alberto, sintiendo el fuego de la incomprensión, apenas podía mantener la calma. No se trata solo de mí. Esto es importante, gritó de forma inesperada, liberando toda la frustración acumulada. El silencio del otro lado fue ensordecedor. ¿Por qué, en vez de apoyo, le ofrecía desdén? ¿Importante?
¿Qué hay de importante en exponer vulnerabilidades?, replanteó su padre con desdén. Esto no es un juego, Alberto. Debes enfocarte en lo que realmente importa. Las palabras lo atravesaron como agujas. La brecha entre su mundo y el de su padre se hacía más evidente. Alberto sintió como su determinación comenzaba a tambalearse. La inseguridad se acentuaba, cada palabra de su padre parecía desacreditar su lucha interna. El valor que había ganado al considerar compartir su historia se desvaneció en un instante, dejando lugar a la duda. Tal vez tiene razón, se dijo a sí mismo, sintiendo que las sombras de su autoexigencia volvían a rodearlo. Al colgar, la somnolencia del ambiente se sintió opresiva. Se sentó frente a su autorretrato con la mente en conflicto, la imagen era innegable, una representación pura de su dolor y vulnerabilidad. Comenzó a cuestionar por qué se había expuesto de esa manera. ¿Acaso había tomado un camino equivocado siguiendo el impulso de ser auténtico? La presión era aplastante. Con cada trazo que había hecho en la tela, sentía que era un reflejo de sí mismo, de sus temores y ansiedades más profundas. La vibrante conexión que antes había sentido con los modelos de su trabajo se desvaneció en la incertidumbre. Se preguntó si su búsqueda de verdad sería recibida como un gesto de coraje o un acto de desafío desmedido. A medida que la angustia crecía, recordó las palabras de su mentor: tu historia es parte de lo que estás creando. Pero con cada pincelada, las dudas regresaban, volviéndose un eco de su propia inseguridad. ¿Era realmente un error querer ser visto en su totalidad, volver a tocar el dolor que había intentado esconder? La noche se tornó interminable. Mientras contemplaba la nebulosa imagen de lo que había creado, sintió un impulso renovado. Aquella obra no era solo un autorretrato, era su oportunidad de descifrar los múltiples rostros que había adoptado, de hacer reverberar su verdad en una plataforma que la mayoría no esperaba. Era el momento de confrontar no solo a su padre, sino a la versión de sí mismo que había intentado silenciar. A la mañana siguiente, cuando finalmente se plantó frente al espejo, lo hizo con más determinación que miedo. Con cada parpadeo, su reflejo parecía gritarle la necesidad de autenticidad y conexión. Sin embargo, mientras se preparaba para su gran día, una nueva idea comenzó a florecer en su mente. ¿Y si no solo se tratara de contar su historia, sino de cuestionar lo que realmente significaba ser auténtico en un mundo lleno de expectativas? Pero antes de que pudiera profundizar en este nuevo enfoque, el timbre sonó, redoblando la intensidad de su latido. Alberto respiró profundamente, sabiendo que la puerta que se abría no traería solo a un visitante. Era la llegada crucial que podría cambiarlo todo. Quien estuviera del otro lado no solo traía una visita, podría traer consigo el primer paso hacia su verdad. Alberto respiró hondo mientras abría la puerta. Allí, frente a él, estaba doña Marta. La mujer que había sido el símbolo de su lucha interna y el motor de su transformación. Sus ojos chispeantes de determinación reflejaban la esperanza que él había comenzado a cultivar. Marta, dijo con una mezcla de sorpresa y necesidad. No esperaba verte hoy. Vengo a recordarte tu promesa, Alberto. A que no te rindas, a que luches por lo que sabes que es justo, contestó ella, su tono firme pero cálido. Las palabras de Marta resonaban en su mente como un mantra, un recordatorio de que su viaje no solo era personal, sino que trascendía su individualidad. En ese instante, Alberto sintió que la ansiedad que había abrumado sus últimos días comenzaba a disiparse. La conexión con la mujer que había sido su musa y, al mismo tiempo, su maestra, le devolvía la claridad y el propósito. Comprendió que su arte podía ser una herramienta de transformación no solo para él, sino para muchos que vivían en la sombra, atrapados en sus propias luchas. Estoy listo para mostrar mi verdad, Marta. No solo la suya, sino la mía. El autorretrato que he creado es más que una pintura, es un acto de valentía, afirmó, sus ojos brillando con convicción. Con un gesto de aprobación, Marta sonrió. Eso es lo que da vida al arte, la autenticidad. Cuando te muestras tal como eres, permites que otros se vean a sí mismos en ti. En los días siguientes, mientras se acercaba la fecha de su exposición, Alberto trabajó incansablemente. Pintó, pero también escribió, entrelazando su historia con la de aquellos que había conocido.
Creó un espacio donde cada obra llevaría consigo una narración viva, un puente entre su realidad y la de las personas que habían sido invisibles durante tanto tiempo. Finalmente llegó el día de la exposición. La galería, adornada con sus obras, se convirtió en un refugio donde se entrelazaban las historias de sufrimiento y esperanza. Alberto se sintió vulnerable, pero también impetuoso. Sabía que había puesto en cada trazo su alma, y ahora, estaba listo para enfrentar cualquier consecuencia. Al verlo, su padre ingresó. La mirada de don Julio fue una tormenta de emociones, desconcierto, ira, y quizás un destello de orgullo, oculto tras la desdén habitual. Mientras Alberto se preparaba para hablar, el eco de las palabras de su mentor resonaban en su mente. Papá, el arte tiene el poder de sanar, de transformar. No se trata de un acto rebelde, se trata de justicia, de dar voz a quienes han sido olvidados. He incluido mis luchas en esta exposición porque son parte de las historias que todos compartimos. No puedo quedarme en silencio, no puedo permitir que estas realidades sigan ocultas, expuso Alberto, su voz firme, la tensión entre ellos era palpable, el aire vibraba con las emociones no expresadas. Don Julio no respondió con furia, sino con un silencio que se hizo incómodo a medida que las horas avanzaban. Observaba las pinturas, y de forma inusual, parecía absorber el mensaje. Con cada visitante que se detenía frente a sus obras, Alberto sentía como, poco a poco, su coraje comenzaba a rendir frutos. Las conversaciones florecían a su alrededor y otros comenzaban a compartir sus propias historias, resonando con la lucha que él había decidido visibilizar. Finalmente, la exposición llegó a su fin, y junto con ella, un cambio palpable en el aire. Don Julio se acercó a su hijo, con un tono más suave que nunca. Alberto, quizás no lo entendí antes. Tal vez esto no es lo que esperaba de ti, pero veo que lo que has hecho tiene valor. El corazón de Alberto se aceleró. Las palabras de su padre, aunque cargadas de reticencia, eran un reconocimiento que nunca había anticipado. Gracias, papá. Este no es el final, es solo el comienzo de algo mucho más grande, respondió Alberto, con una confianza renovada, con la aprobación de su padre, aunque solo fuera parte de ella. Alberto sintió un sentido de cierre en su propia lucha. Había logrado hacer lo que nunca creyó posible, ser el puente, dar voz, y en el proceso, encontrar también su lugar en el mundo. La historia de su vida personal y la de aquellos que representaba se entrelazaban en un puñado de colores y formas, una celebración de la humanidad compartida. Al salir de la galería, se dio cuenta de que la transformación no había sido solo profesional, sino profundamente personal. Había enfrentado sus miedos, desafiado la narrativa impuesta por su padre y encontrado un propósito significativo. La valentía no solo reside en ser visto, sino también en aceptar el propio dolor y utilizarlo como catalizador para el cambio. El futuro ahora se extendía ante él de maneras que nunca imaginó. Alberto había alcanzado una nueva confianza, había conquistado sus demonios internos y estaba listo para construir un camino de dignidad y justicia no solo para él, sino para todos aquellos que aún habitan en las sombras. Ahora, cada trazo de su pincel sería un canto de esperanza. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.